Escucha esto. Es muy importante, solo unos segundos. Si no llegamos a 1000 suscriptores antes de fin de año, lamentablemente, el canal cerrará. Si de verdad te gusta nuestro canal, suscríbete ahora y compártelo. En este video descubrirás la historia del ejército más temido de Europa, los tercios españoles. Verás sus batallas imposibles, sus tácticas invencibles, su nacimiento bajo el fuego del imperio y su caída, tan gloriosa como trágica. Prepárate para conocer al ejército que hizo temblar al mundo. Imagina un ejército tan temido que sus enemigos preferían rendirse antes que enfrentarlo. Un ejército que hacía temblar a Europa bajo el eco de sus tambores. Eran los tercios españoles. Y esta es su historia. Año 1625. La ciudad de Breda, en los Países Bajos, resiste sitiada. Los holandeses, aliados de los ingleses, esperan que las murallas aguanten. Pero al amanecer, entre la niebla y el estruendo de la artillería, se alza el estandarte del imperio. Los tercios avanzan. Cientos de picas apuntando al cielo, mosquetes cargados, banderas ondeando con el león y el castillo. La batalla no es un asalto, es una coreografía mortal. En silencio los piqueros abren paso mientras los arcabuceros disparan, retroceden y vuelven a cargar. Los enemigos retroceden, desangrados por una máquina de guerra disciplinada hasta la perfección. Cuando finalmente cae Breda, el general Ambrosio de Spínola no entra con sangre, sino con honor. Entrega de llaves, rendición sin humillación. La leyenda nace. Los tercios no solo vencen, imponen respeto. Desde Flandes hasta Italia, pasando por los mares del Mediterráneo, el nombre de España retumba. Cada victoria parece escrita por la mano de Dios y firmada con acero toledano. Y mientras los reinos se estremecen, surge una pregunta que se repite como un rezo entre enemigos y aliados. ¿Quiénes son estos hombres que no conocen el miedo? Pronto descubriremos el secreto detrás de su invencibilidad. ¿Cómo se forja un ejército que nunca teme, que nunca retrocede, que nunca se quiebra? Los tercios españoles no solo eran soldados, eran una idea. Un engranaje perfecto de mente, acero y fe. Sus filas se componían de piqueros, arcabuceros y espadachines, tres piezas de un rompecabezas mortal. La formación en cuadros. Ese muro de picas apuntando al cielo convertía la infantería española en un ochemerizo impenetrable. Los enemigos chocaban y se destrozaban como olas contra un acantilado. Los arcabuceros abrían fuego en oleadas, el humo cubría el campo, y cuando los enemigos pensaban que el infierno se disipaba, los espadachines cargaban al grito de Santiago y cierra España. Pero su fuerza no solo estaba en las armas, sino en su disciplina. Un soldado de los tercios podía pasar años lejos de su tierra, combatiendo por un rey al que nunca había visto. No lo hacía por dinero, lo hacía por honor. Por el orgullo de ser parte del ejército más temido del planeta. Se decían invencibles, y durante más de un siglo lo fueron. En Rocroi, en Nördlingen, en Lepanto. Su nombre infundía pavor. Incluso sus enemigos lo respetaban. Un general francés llegó a decir: no luchamos contra hombres, luchamos contra leyendas. Cada tercio era una pequeña república militar. Soldados veteranos, líderes elegidos por mérito, camaradería indestructible. El honor del grupo estaba por encima de la vida, pero todo lo que asciende, algún día cae, y mientras el sol del imperio brillaba en lo alto, las sombras de la política, la traición y la decadencia comenzaban a moverse silenciosas. Todo imperio necesita una espada, y España, en el siglo XVI, forjó la más afilada de todas. Así nacieron los tercios. El ejército que cambiaría para siempre la manera de hacer la guerra. Era el año 1534. Carlos I de España,
el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernaba sobre medio mundo, pero sus enemigos eran muchos: franceses, turcos, protestantes, piratas. Todos querían una parte del imperio donde nunca se ponía el sol. Y para mantenerlo, hacía falta algo más que valor. Hacía falta una nueva forma de pelear. De las viejas compañías de infantería surgió un concepto revolucionario: soldados permanentes, entrenados, disciplinados, mezclando la táctica suiza con la audacia española. Así nació el Bautercio Viejo de Lombardía, seguido por los de Sicilia y Nápoles. En poco tiempo, el mundo los conocería simplemente como los tercios de España. No eran nobles, no eran caballeros, eran campesinos, veteranos, aventureros, hombres endurecidos por el hambre y la fe. Juraban lealtad al estandarte y combatían sin miedo a la muerte, porque sabían que morir en formación era vivir en la eternidad. Su expansión fue tan rápida como su fama. Desde los campos de Italia hasta las selvas del Nuevo Mundo, desde los muros de Viena hasta los canales de Flandes, el tercio era el alma del imperio. En su apogeo, ninguna fuerza en Europa podía igualar su coordinación, su moral ni su precisión letal. Pero incluso las leyendas tienen un precio. Las guerras interminables, la política corrupta y las traiciones internas comenzaron a envenenar al gigante. Y así, la máquina que dominó el mundo empezó lentamente a devorarse a sí mismo. Pero todo imperio tiene su amanecer y su ocaso. Los tercios españoles, que durante un siglo dominaron los campos de Europa, empezaban a desmoronarse. Pero su caída no sería silenciosa. Sería una última sinfonía de acero, pólvora y orgullo. Año 1643. Rocroi, norte de Francia. Frente a los tercios, un ejército joven, confiado y superior en número: los franceses. La batalla comienza al amanecer. El suelo tiembla. El humo lo cubre todo. Los aliados huyen. Pero el tercio viejo de Lombardia no retrocede. Cercados, sin munición, rodeados por miles, forman el cuadro una vez más. La muerte les rodea, pero ellos se mantienen firmes. Y cuando el comandante francés les ofrece rendición, los veteranos responden con una frase que aún resuena en la historia: los soldados viejos de los tercios mueren, pero no se rinden. Rocroi marcó el principio del fin. España ya no podía sostener su imperio infinito. Las arcas vacías, las guerras interminables y la corrupción política quebraron al coloso. Los tercios fueron disueltos en 1704, reemplazados por regimientos modernos. Pero aunque el cuerpo desapareció, el espíritu sobrevivió. Su legado sigue vivo en cada ejército que aprendió de ellos. La organización por unidades, la disciplina profesional, el concepto de infantería moderna. Incluso Napoleón reconocería siglos después que los tercios fueron el ejemplo eterno del valor militar. Algunos dicen que en las noches de tormenta en Flandes todavía se escucha el eco de un tambor, el retumbar de pasos marcando el compás de la muerte. Los tercios ya no marchan, pero su nombre aún hace temblar la historia. Porque las leyendas no mueren, solo esperan la próxima batalla. Y recuerda, si quieres más historias como esta, déjanos tu comentario y apoya con tu like.